Poner el dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Cuando se habla de las mujeres, se habla de discriminación, violencia. Muchas la sufren en este país. Madres buscadoras, madres buscando a sus hijos. Es fácil hablar de las mujeres, de que hay apoyo para las mujeres, pero usted lo hizo realidad cuando fue presidente del Tribunal de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi Cuéllar. Muchas gracias, Adriana, por la invitación. Sí, hice una convocatoria exclusivamente para mujeres, para que aspiraran al más alto cargo del tribunal, que es el de magistradas. Y lo hice exclusivamente para mujeres, con obviamente el apoyo del Pleno del Consejo, el apoyo del Pleno del Tribunal, porque no es lo mismo un concurso para hombres que para mujeres. Y les voy a explicar por qué. Porque nuestra sociedad tristemente funciona así. Cuando llega un hombre a su casa y al día siguiente va a tener que presentar un examen, la esposa le dice: no le hagan ruido a su papá, ya te tengo tu cena, no te molestes de nada, vete a estudiar y tú tranquilo, yo me encargo de todo. Pero en cambio llega la madre, que está casada, tiene hijos: mamá, ayúdame a hacer la tarea, mamá, prepárame la cena, mamá, ayúdame con la tarea, mañana tengo un examen, ayúdame. ¿Y a qué hora estudia la mujer? Si no los ponemos en situación de igualdad, y hay que ser realista, nuestra sociedad ha estado construida sobre paternalismos y machismos malentendidos. Es necesario construir una nueva masculinidad que permita equilibrar esas cosas, pero solamente se logra con acciones afirmativas, como lo hicimos en el Poder Judicial del Estado de México, dándole oportunidad únicamente a mujeres, porque así compiten mujeres contra mujeres en igualdad de circunstancias, y se les dio toda la oportunidad. Es más, el concurso, yo me sentí, fue una de las cosas que más me enorgullecieron durante mi gestión, porque hice un concurso abierto al exterior y al interior. Y sabes, Adriana, ¿cuándo conocí a las que habían ganado el concurso? El día que las entrevisté como presidente del Consejo. No las conocía, eran juezas, eran personas externas. El concurso fue totalmente transparente y para mí fue una gran satisfacción que las 4 magistradas que fueron designadas son magistradas de una altísima calidad profesional. Y sobre todo, que no hubo una sola protesta del proceso, porque fue impecable. Y además, parejo, equitativo. Y sobre todo, una acción afirmativa para equiparar el número de magistrados y magistradas en el Pleno del Tribunal. De eso me siento muy orgulloso. Magistrado Ricardo Sodi Cuéllar, ¿es usted el número 61? Así es, 61 de la boleta morada. Tuve la oportunidad de entrevistarlo aproximadamente un año. Sí. Un año. En esa entrevista yo le pregunté si participaría, si se dieran las condiciones, en este proceso electoral para elegir al Poder Judicial. Así es. Y yo dije que sí. Sí. Desde luego, para todo abogado, los que nos dedicamos al ejercicio profesional, y así lo hice por 20 años o más, y luego me dediqué a la administración de justicia como magistrado por 15 años, pues desde luego el siguiente escalón es la Suprema Corte de Justicia. Para cualquier abogado es un privilegio, es un honor aspirar a ese cargo en la más alta corte de nuestro país. Y segundo lugar, porque yo creo que el Poder Judicial necesita una transformación, pero una transformación que se construya desde dentro y sobre la base de la experiencia. Y ahí, me explico, esta reforma judicial nos ha permitido poner en la agenda nacional y en el interés de toda la sociedad mexicana al Poder Judicial. Era el poder menos observado, menos entendido, menos estudiado. Y hoy le pregunto a las personas qué hace un ministro, qué hace un magistrado, qué hace un juez, y no lo saben. Pero eso nos va a permitir difundir qué es lo que hace el Poder Judicial de la Federación, qué diferencia hay con los poderes judiciales locales, y en verdad, a partir de un diagnóstico adecuado de la situación del Poder Judicial federal y local, iniciar una transformación del Poder Judicial. Esa es una gran ventaja, generando conciencia social, generando interés de la sociedad
porque a todos nos conviene tener un poder judicial sólido, fuerte y confiable. ¿Qué es lo que da un poder judicial a una sociedad? Da paz social, da tranquilidad social, da seguridad jurídica, y en un ambiente de seguridad y de paz prospera todo. Prosperan los negocios, prospera la actividad empresarial, prospera la actividad personal, prospera la integridad familiar, porque tarde o temprano todos tenemos algo que ver con los temas de administración y justicia. Mire, cuando uno entra a la escuela de Derecho, lo primero que le enseñan, hasta se lo enseñan en latín, que donde hay sociedad hay derecho. Yo le he cambiado a esa frase y la he presentado de una forma diferente. Donde hay sociedad hay conflictos. Y para resolver los conflictos necesitamos el derecho. Y para aplicar el derecho necesitamos a los tribunales. O sea, los jueces, los magistrados, los ministros, somos una parte importante de la sociedad para mantener esa cohesión social, esa paz social y ese ambiente de certidumbre. ¿Quién me garantiza que si compro una casa no me van a despojar de ella? Así es. ¿Quién me garantiza que si yo cumplo con mis obligaciones fiscales, la autoridad no va a abusar de mí? ¿Quién me garantiza que si emprendo un negocio, la actividad de un ayuntamiento que abuse de su poder no me va a defender? Pues solamente el Estado de Derecho, solamente los tribunales. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para transformar la justicia? Aquí mi experiencia como presidente de un tribunal, como magistrado local, me permite entender muy bien esa interacción entre la justicia federal y la justicia local. Están interconectadas. Pero la gran cantidad de asuntos, la trinchera de la Administración de Justicia, son los tribunales locales. Así es. Ahí se resuelven los temas que le importa a la sociedad. Por ejemplo, divorcios, custodias, patria potestad, pensiones alimenticias, los robos, los delitos. Todo eso se gestiona en los tribunales locales. A las personas les importa que esa justicia funcione bien. Y la justicia federal interactúa a través del juicio de amparo. Ya no me voy a ver muy técnico si directo o indirecto, pero el juicio de amparo. Y lo que debemos buscar es que la justicia federal resuelva los juicios de amparo de manera efectiva, completa y sobre todo rápida. Hemos perdido una gran institución que es el juicio de amparo, porque lo hemos perdido en excesivos formalismos, en efectos que no van a la esencia del problema. Y eso se retarda la justicia y las personas se decepcionan de la justicia. ¿Cuántas veces dicen, no, pues estoy en un juicio y llevo años, tengo este procedimiento y llevo años? Porque la justicia ha perdido su frescura, su vigor, su esencia, que es resolver los problemas rápidamente. La justicia tardía no es justicia. Claro que no, no es justicia. Justicia retardada es justicia denegada, es un dicho que dicen los abogados. Sin embargo, vemos a muchas personas en la cárcel por estas medidas precautorias. Así es. Yo creo que la prisión preventiva debe ser analizada caso por caso y siempre impuesta de manera justificada cuando se acredite la necesidad de cautela. ¿Qué es la necesidad de cautela? Que la persona que va a estar sujeta a un proceso penal no huya, no se evada, no se vaya, no se ausente del tribunal que lo va a juzgar. 2, proteger a los testigos y a las víctimas. Y 3, evitar que se distorsione la investigación. Si todo eso se puede garantizar y evitar y no hay necesidad de una cautela mayor, entonces pues se fija una garantía, se le fijan obligaciones al justiciable, se le retira el pasaporte, se le fija una fianza, se le pone un brazalete, se le determina una circunscripción de donde no puede salirse, y con eso es más que suficiente, porque también todas las personas les asiste la presunción de inocencia. Claro. Así como hay un artículo en la Constitución que dice que para tener el derecho al voto, el 38 de la Constitución dice, son los ciudadanos y las ciudadanas que teniendo un modo honesto de vivir tengan 18 años. ¿Y qué es un modo honesto de vivir? Pues el modo honesto de vivir también se presume. Todos tenemos un modo honesto de vivir, salvo prueba en contrario. Todos se nos debe presumir inocentes, aunque haya acusaciones, salvo prueba en contrario. Y eso lo va a determinar un juez. Eso lo va a determinar un juez después de un proceso. Entonces, ¿qué necesidad de saturar las prisiones cuando la necesidad de cautela no se ve afectada por las condiciones particulares del caso? Magistrado Ricardo Sodi Cuéllar, ¿para usted qué es la virtud?
Bueno, la virtud es el conjunto de atributos que puede tener una persona para conducirse correctamente frente a la sociedad. Porque, vamos, puedo hablarte de la virtud artística, la virtud ontológica, pero la virtud, creo yo, que es conducirse de acuerdo a los principios que rigen la vida de una persona. Es cuando la vida se convierte en virtuosa. Es decir, cuando uno trata de hacer el bien, de conducirse correctamente, de cumplir con sus obligaciones, con sus responsabilidades y tratar de vivir plenamente y buscar que en el entorno que a uno lo rodea todos vivan en armonía. Para mí esa es la mayor virtud que puede tener un ser humano. ¿Usted cree que el Poder Judicial, que se va a integrar, debe ser virtuoso? Vamos, yo creo que sí. Debe ser un poder judicial que tenga en consideración la altísima responsabilidad que se le viene encima. Y aquí le voy a contar, Adriana, una situación que yo vislumbro, que si no hay de verdad conciencia y conocimiento de lo que se va a hacer, va a generar un problema. Se reducen de 11 a 9 ministros y desaparecen 2 salas de la Suprema Corte. Nada más va a funcionar en pleno. Bueno. Hoy ya hay un calendario de aquí hasta que se designe la nueva Corte de cómo van a operar. Se calcula, yo calculo también, que más o menos va a quedar un rezago de entre 8,000 y 8,500 asuntos en la Corte. Ya la Corte está bajando el nivel. Las salas, por las ausencias de algunas ministras, no está funcionando adecuadamente y se quedan rezagadas. Más o menos cada sala despacha entre 50 y 60 asuntos por semana. Son 2, 100, 120 por semana. El Pleno despacha 2, 3 asuntos, si bien le va, en una sesión de Pleno. Ahora, vamos a ver, va a haber 3 sesiones o 4, vamos 4, de a 3, 48 al mes, 50 al mes. Divida usted 8,500 entre 50, le va a dar 14 años. En 14 años vamos a poder terminar el rezago que hay. Eso sin que se ingrese un solo nuevo asunto, lo cual es imposible. Entonces, de entrada, si no se tiene el conocimiento pleno de cómo opera un tribunal, de cómo deben de delegarse las responsabilidades de un tribunal, la Corte se va a colapsar. La Corte se va a colapsar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Expedir un nuevo reglamento de la Corte, transitar a una 12ª época del Semanario Judicial de la Federación, determinando los criterios jurisprudenciales que deben de prevalecer y reforzando la actividad de los plenos regionales para desahogar la Corte. Eso lo hice en el Tribunal del Estado de México. Y en el Tribunal del Estado de México cerramos, sí, con rezago en materia familiar, pero un rezago del 15%. Nada, casi. Nada. 0 rezago en materia penal, 0 rezago en materia laboral, 0 rezago en materia civil, 0 rezago en materia mercantil. Porque operamos con conocimiento de causa y sabiendo cómo funciona un tribunal. Una persona que no sabe cómo funcionan los tribunales, pues es difícil que sepa conducir un proceso de cambio y evitar que el cambio colapse a la institución. Ese es un riesgo es un punto muy importante que hay que observar menciona. Y que tenemos nosotros que tener conciencia de los perfiles que deben de llegar, tengan precisamente esas habilidades y competencias para que puedan hacer que la Corte realmente cumpla la expectativa de la ciudadanía. ¿Cuál es? Que la justicia sea pronta, sea rápida. Dice pronta y expedita, o sea que se resuelva todo rápido. Si no lo hacemos con conocimiento de causa, si no lo hacemos con alguna experiencia, eso no va a suceder. Y entonces toda esa ilusión que puede generar en la sociedad, en la opinión pública, se va a desmoronar y eso a nadie le conviene. No le conviene a nadie que el Poder Judicial pierda esa frescura que le puede dar esta reforma judicial. Entonces es importantísimo que los que lleguen, y espero yo ser uno de ellos, podamos reconvertir esos procesos tan lentos y difíciles de la Corte y que la Corte solamente atraiga los asuntos que sean relevantes para la sociedad mexicana. La Suprema Corte de Justicia Americana funciona igual, con 9 ministros y no hay salas. Sí, pero ellos tienen una figura que se llama el writ of certiorari, que es una facultad que la Corte escoge cuáles son los asuntos que le interesa resolver. ¿Y cuáles escoge? Pues los más relevantes en la sociedad americana. Uno puede plantear la posibilidad de que la Corte atraiga un caso, pero es facultad exclusiva de la Corte decidir cuál. Entonces, la Corte americana no se llena
de trabajos burocráticos innecesarios, sino que escoge sus batallas y resuelve los grandes temas de la justicia constitucional americana. Si tomaron ese modelo, porque originalmente es el modelo que tomamos en México desde la Constitución de 1824, entonces tenemos que seguir con un modelo congruente. No podemos tener una mezcla de un tribunal de legalidad y uno de constitucionalidad, que eso a lo mejor es muy técnico lo que digo, pero es lo que puede afectar. La Corte tiene que ser un tribunal de constitucionalidad y tiene que haber un tribunal de legalidad. Todo lo de legalidad se tiene que mandar a los plenos regionales y derivarlo a los tribunales colegiados de circuito. Y la Corte únicamente atender aspectos de interpretación constitucional. Ahora, magistrado Ricardo Sodi Cuéllar, número 61 de la boleta morada. El tema, este es muy importante lo que dice usted, porque cuando uno escucha a un candidato para ser magistrado, para ser juez y para ser ministro de la Corte, casi está escuchando propuestas políticas. Y por lo que usted me está diciendo, es un tema de conocer cómo funcionan los tribunales y la administración de esos tribunales. Así es. Los ministros de la Corte, sobre todo los ministros de la Corte, pero en general cualquier persona que administre justicia tiene que tener criterio político, pero no posición política. Es decir, hablando de la judicatura y los aspectos técnicos, pues sí, se tiene que tener un criterio político, pero no se resuelve, la Corte resuelve problemas técnico-jurídicos, no políticos. Van a veces vinculados, porque la Corte sin duda tiene una función y una posición política. Por eso hay que tener criterio político, pero no hay que tener una posición política que vaya a sesgar la independencia, la autonomía y la templanza de los que van a integrar la Suprema Corte, que son para mí las tres grandes virtudes que tiene que tener un juzgador, hablando de virtudes: templanza, independencia y autonomía. Ahora, en el tema de apegarse a la norma, cuando se juzga, yo lo dije en aquel momento que lo entrevisté, pues no es popular. Una sentencia claro que no. No es popular. Como un árbitro de fútbol no es popular. Al que aplica la ley no puede ser popular. Queda bien con unos, pero mal con otros. El que aplica la ley no puede ser popular. Entonces, en este sentido, ¿se puede juzgar con perspectiva? Por ejemplo, en este caso que usted está recorriendo todo el país y se encuentra con un grupo de indígenas, al otro día se encuentra con un grupo de mujeres. ¿Se puede juzgar con perspectiva, conociendo ya de fondo la problemática que enfrentan las personas en su comunidad? No solo se puede, se debe. Se debe. Por supuesto que sí, pero para eso hay que tener las habilidades y las competencias para hacerlo. Todo el mundo dice, va a juzgarse con perspectiva de género, con perspectiva de infancia, con perspectiva de interculturalidad jurídica en relación a los pueblos originarios de México, a los indígenas. Bueno, pero ¿lo han hecho? Yo sí lo he hecho. Inclusive lo he planteado, inclusive en las sesiones de pleno del tribunal. ¿Cómo funciona esto? Hoy la Constitución está construida sobre la base de muchos principios. No es una Constitución tradicionalmente se construía sobre la base de, y se aplicaba con un silogismo, consideraciones de hecho, consideraciones de derecho y conclusión, un silogismo. Ejemplo. Para ser presidente se necesitan 35 años de edad, artículo 82 de la Constitución. Muy bien. Pedro tiene 30 años, luego entonces no puede ser presidente de la República. Es un silogismo muy sencillo, pero ahora eso ha cambiado, porque ahora tenemos principios. Por ejemplo, el artículo 1 del último párrafo dice que está prohibida toda discriminación por raza, sexo, etcétera, etcétera, edad, condición social, religión, que es discriminación. ¿Qué es discriminación? Eso no lo dice la Constitución, lo tenemos nosotros que ponderar caso por caso y tenemos que llegar a definir qué es discriminar y qué es distinguir. Por ejemplo, imagínese usted una empresa de aerotransportes, una aerolínea, va a contratar mujeres y hombres para el puesto de asistentes aéreos, para sobrecargos aéreos. Y dice, necesitamos que las mujeres midan de tal a tal. Entonces llega una mujer muy alta, una mujer muy baja, y dice, me están discriminando. No, estamos distinguiendo, porque la edad es necesaria, una, para que alcance a abrir
las gavetas donde se guardan los equipajes y no sea tan alta que no quepa en las cabinas, sobre todo en los aviones más pequeños. Entonces ahí no se está discriminando, se está distinguiendo. Entonces esa ponderación se tiene que hacer caso por caso. Otro, hablando de medios de comunicación, tenemos dos principios en la Constitución: la libertad de expresión, el ejercicio del periodismo y por otro lado la protección civil del honor. Claro. ¿Qué es más importante? ¿El ejercicio de la libre expresión o la protección civil del honor? Volvemos a lo mismo. Depende cada caso. Entonces tenemos que ponderar ambos derechos y decidir cuál vamos a aplicar. Pero ¿cuál es el problema? Los dos son de igual valor. ¿Cuál vamos a aplicar? ¿Cuál vamos a dejar de aplicar? Caso por caso tenemos que decidirlo. Entonces tenemos que darle para el caso concreto cierto peso a uno respecto de otro. Y al principio que vamos a dejar de aplicar, tenemos que hacerle un test de proporcionalidad para reducirlo en lo mínimo que se pueda para no borrar la existencia de ese principio. Sí, voy a aplicar uno sobre otro, pero al que voy a dejar de aplicar lo tengo que reducir en la mínima entidad posible para no desaparecer el principio. Y eso, perdón, solo la experiencia, Claro. la habilidad, La trayectoria. y la formación y la experiencia manejando este tipo de asuntos te lo da. Nada más, Adriana, eso es lo único que se lo puede, porque si no, todo el mundo puede hablar de juzgamiento con perspectiva, pero normalmente hablan de ello quienes no lo han hecho jamás. Usted ha impulsado esta figura de la mediación, Sí, de poner a las partes y llegar a un acuerdo. así es. Cuando fui presidente del tribunal, reforcé muy fuertemente la mediación. Fui uno de los impulsores de la Ley General de Medios Alternos de Solución de Controversias y no solamente eso, sino que promoví la integración de mediadores notariales, que los notarios fueran también mediadores, mediadores privados, mediadores comunitarios, mediadores escolares, incluso mediadores penitenciarios. Entonces, y mediadores municipales facilitadores. Se le dio capacitación a muchísimas personas, muchísimas. Y hasta que yo terminé, habíamos graduado algo así como 120, 130 mediadores privados. Y fomenté la creación de centros de mediación privada en cámaras de comercio, por ejemplo, en asociaciones empresariales, en la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Universidad de Anáhuac, o sea, universidades públicas y privadas y centros patronales, para enseñarle a las personas a resolver sus conflictos sin llegar a tribunales, bajo el principio de que hablando se entiende la gente, algo muy común. Bueno, las técnicas de mediación son muy útiles, muy importantes. Cuando uno trata de mediar, ¿verdad? Trata de lograr un acuerdo en que ambas partes cedan y ambas partes obtengan. Y para eso se necesita una serie de técnicas. Le pongo un ejemplo, porque eso habla más que 1000 palabras. Imagínense que usted tiene un caso contra otra persona. Está usted planteando reivindicar una casa de la cual la despojaron. Muy bien. Si yo le digo, oiga, ¿cuáles son los elementos débiles de su pretensión? No, yo no tengo ningún elemento débil. Mi demanda es muy clara. Yo soy dueña de esta casa, la pagué y aquel me la despojó. Pero si en cambio, si le cambio la pregunta, le digo, ¿cuál cree usted que sean los elementos fuertes de su parte contraria? Ah, pues mire, él pertenece a una comunidad agraria, el terreno era parte de una comunidad agraria, él dice que pues, no se podía comprar ni vender y él representa a esa comunidad y por lo tanto dice que la venta que yo hice, la compra que yo hice es nula. Entonces ya me enteré cuáles son los elementos débiles de su demanda. Usted no me lo va a decir, pero una persona experimentada en estas técnicas le puede extraer a usted cuál es la información. Dice, entonces él alega que se trata de un bien que no estaba en el comercio y usted de buena fe compró un bien creyendo que estaba en el comercio. Entonces aquí no estamos en medio de un problema civil, ni siquiera agrario, estamos ante un delito, porque una persona le vendió a usted un bien que no estaba en el comercio y por lo tanto la defraudó. Entonces tenemos que actuar en consecuencia. Ahí ya no hay mediación. Bueno, sí, ¿por qué no? Le decimos a la persona, claro, a la que el delito de fraude, delito patrimonial, se persigue por querella y se puede otorgar el perdón. A ver, devuélveme lo que te di o te acuso penalmente. Y entonces lo resolvemos así. Y entonces se evita un asunto, que ese asunto le podría durar años, Adriana, años en resolverlo. Y al final no quedaría claro.
En cambio, la mediación resuelve todo rápido, fácil y bien. Usted tiene una larga trayectoria, no solamente en el Poder Judicial de su estado, una larga trayectoria también académica. Es el número 61 de la boleta morada. ¿Cuál es su propuesta para que todos aquellos jóvenes, mujeres, hombres, vayan a votar por usted? Yo soy una persona que puede ser muy fácilmente evaluable, porque los últimos 5 años de mi vida fui presidente de un tribunal. Basta con que chequen lo que se hizo en el Tribunal del Estado de México. Justicia digital de vanguardia. Somos el tribunal digital número 1 del país. Justicia laboral, que también fue modelo a seguir por todos los tribunales de la República Mexicana. Los juzgados naranja contra la violencia familiar, que trabajaban 24 horas, 7 días a la semana. La creación de una sala de asuntos indígenas, que solamente la tiene el Estado de Oaxaca y el Estado de México, para fomentar el tema del interculturalismo jurídico, que es precisamente los usos y costumbres, empatarlos con el derecho positivo mexicano. La creación de un nuevo modelo de jurisprudencia en el Estado de México, también único en su tipo en la República Mexicana, que brinda seguridad y certeza jurídica en el Estado de México. Tan es así que los colegios de abogados recomiendan poner como jurisdicción convencional al Estado de México por esos avances que hemos tenido. Wow. Y finalmente, pues un nuevo modelo de gestión para evitar los rezagos y hacer la operación de los tribunales más fáciles a través del modelo de juzgado colmena, de administradores de juzgados y tratar de eficientar los recursos que tiene el tribunal, porque los tribunales carecen de los recursos suficientes. Yo he insistido en que una buena administración de justicia es cara, pero una mala administración de justicia es más cara porque genera mucha desconfianza social, irritación social y no se resuelven los problemas sociales por la vía institucional. Entonces yo tengo la experiencia, yo no prometo, yo ya hice. Y esa experiencia la quiero llevar a la nueva función que tengo. Si bien son fueros diferentes y competencias diferentes las que tiene la Corte, pero en una empatamos. La necesaria experiencia para organizar y contemple independencia y autonomía, resolver los grandes temas nacionales. Yo creo que por eso yo invitaría a las personas primero a votar el 1 de junio. Cuando voy a mis giras, lo primero que me dicen es que no queremos ir a votar. Pero después les digo, a ver, ¿qué quieres? ¿Una elección ciudadana o quieres que alguien más decida por ti? Si quieres una elección ciudadana, sal a votar. La democracia se construye actuando, votando. No es perfecta, pero tenemos que actuar en lo que a nosotros nos toca. Decía Marco Aurelio de los estoicos, a ver, tú haz lo que a ti te toca, no pienses en los demás ni en circunstancias que están fuera de tu control. ¿Qué perfil queremos? Y es lo que yo les haría de invitación a su público. A ver, reúnanse en casa, pónganse una buena botella de vino, una cervecita, una botana, y en un pizarrón, en un papel digan, ¿qué tipo de gente queremos? ¿Gente preparada o impreparada? ¿Joven o madura? ¿Con experiencia o sin experiencia? ¿Con estudios o sin estudios? ¿De cuál es el perfil profesional? ¿De dónde viene? ¿Del ejercicio de la profesión? Honorabilidad también. De la gestoría social, o sea, como gestores sociales, de un tribunal o de una empresa o de la administración pública. ¿Qué tipo de personal quieres ahí? Y después ve más o menos que se dividen entre todos. A ver, cada quien revisa 3 perfiles. Y entonces dicen, oye, el perfil que queremos es este y de las mujeres estos. Puede ser hasta divertido, ¿vale? Porque una sociedad que no se involucra es una sociedad que no crece. Así es. Esta también puede ser una gran oportunidad. Por primera vez vamos a votar por personas y no por partidos políticos. Por primera vez necesitamos esforzarnos más como electores para conocer por quiénes vamos a votar. No podemos dejar la votación como si jugáramos melate, ¿no? O sea, apuntando los numeritos al azar. No, tenemos que revisar, aunque nos cueste trabajo, orientar los medios de comunicación, participar las universidades en definir y orientar a las personas. Porque es lo que me preguntan, oiga, ya me convenció, sí voy a ir a votar por usted, pero ¿por quién más? Entonces les digo, a ver, pues busca las categorías de las personas y revísalo, porque además
no es sencillo. Y yo les aconsejo que vayan a votar ya sabiendo por quién van. Incluso hasta lleven un apunte por quiénes van a votar, porque si no a la hora de la hora es complicado. Como en el examen, llévate tu acordeón, eso es válido. A ver, boleta morada, pues 61, desde luego, ¿no? 6-1. 6-1. Pero en las otras boletas lleva ya tu decisión tomada para que no te sea difícil, no te sea pesado votar, ¿verdad? Y ya lo tengas decidido. Y entonces ese ejercicio va a ser muy rápido, muy fácil y sobre todo creo que esto también puede construir ciudadanía. ¿Qué le dice a las mujeres? ¿Por qué votar por Ricardo Sodi? Bueno, a ver, yo fui una persona que representé los intereses y defendí los intereses de la mujer con el Juzgado Naranja contra la violencia familiar, generando piso parejo, convocando a concursos solo para mujeres. Y cuando fui presidente del Consejo de la Judicatura, designé mujeres para equilibrar. Eran 3 hombres, 3 mujeres y el presidente, ¿verdad? Siempre traté de generar ese equilibrio. Yo soy un convencido de que las mujeres son la fuerza más importante de un país. La India, que es un país que ha tomado esta decisión, por ejemplo, le da crédito a la mujer, no al hombre. Porque la mujer es más responsable, más confiable, más segura en la asunción de sus compromisos y cumple. Bueno, yo creo que México tiene que dar ese gran paso, ese salto en la construcción de una nueva masculinidad, pero sobre todo de esa unión entre hombres y mujeres que juntos hacen grandes cosas. Claudia Sheinbaum. Tiene una gran responsabilidad como presidenta, pero tiene visión, es una jefa de Estado, y lo digo así, jefa de Estado, porque tiene una visión de trascendencia. Ha hecho un papel destacadísimo representando a México frente a las amenazas del norte, que no es poca cosa, no es fácil, lo ha hecho muy bien. Sobre todo, tiene una de las virtudes que yo digo, templanza. Templanza. Una virtud. Sí, claro, la templanza. Porque resistirse a esas provocaciones y sobre todo no caer en la provocación, porque ha de ser muy difícil no caer en la provocación, sobre todo con una persona que trata de provocar como estrategia de negociación. Hay que ver cuál es la personalidad del señor Trump. El señor Trump está acostumbrado a negociar sobre la base de la intimidación. Si nuestra presidenta, como lo está haciendo inteligentemente, está respondiendo sobre la base de la inteligencia y la templanza y no cae en la provocación, no va a caer en el juego del señor Trump. Y el resultado es evidente. México ha salido avante en este proceso. Y yo tengo plena confianza en que ella logrará este proceso del TEMEC de manera exitosa. Y además es muy positivo que una mujer de carácter, de temple, esté conduciendo a nuestro país por primera vez. Así que tengo mucha esperanza en que será una gran presidenta de México. Gracias, doctor Ricardo Sodi, número 61 de la boleta morada. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Suerte este próximo 1 de junio. Así lo espero. Gracias. El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga. El judicial no hablaba con el legislativo, el ejecutivo le decía algo, también se ponía, y eso generó un gran debate y un gran conflicto. Yo creo que en este momento es un gran momento para hablar, ¿no? Claro. Para comunicarse. Yo creo que esto de la elección va a facilitar muchas cosas, porque ya a ninguno le van a poder decir, oye, por ejemplo, magistrado, ministro, no des tanta lata si nosotros te nombramos. Ya no te van a nombrar ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo. Ahora vas a tener la legitimación del pueblo. Entonces vas a poder hablar, aparte de que siempre ha estado el principio de colaboración entre poderes, porque pues el Estado es uno, que se divide en 3 funciones, ¿verdad? Que es la ejecutiva, la legislativa y la judicial, pero se supone que van de la mano, que se deben de ayudar y deben caminar juntas para el beneficio del pueblo. Y cuando esto se pierde, efectivamente, pues no se hace pronto una reforma. Todos tenemos que entender, por ejemplo, que si el Poder Judicial propone una reforma, pues no es por estarle diciendo al Poder Legislativo, es que estás mal. No, es decirle, mira, lo que estoy observando de las circunstancias que actualmente estamos viviendo, pues si le hacemos esta pequeña reforma a la ley, vamos a facilitar que se camine más pronto. Y seguramente lo van a entender.